tema que nos convoca hoy es el estrés y la ansiedad, que es uno de los temas más relevantes en la salud mental. Por eso hemos decidido tratarlo, ¿no? Ya pensando con Marcos en qué podíamos aportar y ayudar, pasamos por el listado de educación de los hijos, el matrimonio, y nos detuvimos en un tema que a ambos nos ha parecido importante, porque en este último año hemos recibido una gran cantidad de consultas acerca de este tema, el cual es el estrés y la ansiedad, por lo que nos pareció interesante abordarlo y entregarles algunas pautas para su manejo. En casi todos los problemas que nosotros hemos abordado en nuestra práctica clínica, se encuentra concomitante una gran vivencia de ansiedad, por lo que su manejo y su gestión ayudan no solamente a mejorar la calidad de vida, sino también a aliviar los otros problemas, ¿no? Muchos de nuestros pacientes vienen por depresión, por manejo de ira, por problemas en su matrimonio, pero casi una constante es que la mayoría trae algún problema de ansiedad, ¿no? Entonces, es una problemática que excede también a la práctica clínica, es decir, es un fenómeno que se ha dado de modo masivo, en general, en toda la población, ya hace varios años, pero la gente en general busca ayuda para su ansiedad cuando toca fondo. Es decir, muchos de nosotros somos ansiosos, pero no atinamos a buscar una respuesta a menos que nos genere un problema grave, ¿no? Por eso suele recibir el nombre de epidemia silenciosa, ¿no? Ya que es un fenómeno que es relativamente masivo y actúa de modo solapado afectando la calidad de vida, ¿no? Vamos a primero hacer como solemos hacerlo, una parte más teórica para tratar de entender qué nos pasa, y luego algunas soluciones prácticas para que puedan ponerlas en práctica cada uno en su casa, ¿no? Sí, bien, de hecho nos pareció bien este tema, es un tema bastante psicológico, si se quiere, y nos parece importante todavía porque la vivencia sana, digamos, de nuestra vida espiritual, la vivencia sana de nuestra vida matrimonial, de familia, en la educación de los hijos, tiene que ajustar la experiencia normal y sana de nuestras emociones. Si no logramos esto, va a ser muy difícil llevar lo otro, por eso nos parece importante hablar de esto. El tema de la ansiedad es un tema muy importante, muy presente hoy. En la medida que vayamos explicando de qué se trata, ustedes se van a dar cuenta de que es un fenómeno que lo van a encontrar presente en las familias de ustedes, de algún amigo o en ustedes mismos incluso, ¿eh? Las estadísticas, de hecho, confirman que es un problema bastante frecuente y bastante importante en nuestra actualidad. Por ejemplo, en Argentina, acá en nuestro país, se hizo un estudio epidemiológico en salud mental que se realizó en varias ciudades importantes de nuestro país, y dice que los trastornos de ansiedad representan la patología mental más frecuente en los argentinos. O sea, de todas las patologías mentales que existen, la ansiedad es la más frecuente en todos los argentinos. Y eso que los argentinos estamos bastante locos, imagínense si la ansiedad es la más importante, ¿no? Bien, no voy a leer números ni decirles exactamente las estadísticas, pero sepan que es una realidad bastante presente. En Argentina, en Estados Unidos lo mismo, y en todos los países hoy en la actualidad es lo mismo. Ahora van a ir viendo por qué. ¿Qué es esto de ansiedad? Este término ansiedad, ¿qué significa ansiedad? Es un término que, como muchos de los términos en nuestra lengua, viene del latín, ansietas en latín, que significa congoja, aflicción. Consiste en un malestar, en un estado negativo en nosotros, que es psicofisiológico, esto es muy importante. Psicofísico significa que es una realidad psicológica que repercute en nuestro organismo, en nuestro físico. Porque de hecho, como vamos a ver, varios de los síntomas se expresan a nivel físico. Tengo sudoración, tengo temblores. Sin embargo, eso se da por un fenómeno psicológico. Por eso decimos que es psicofísico. La ansiedad, de todas maneras, puede ser normal o puede ser enfermiza o patológica. De hecho, a veces necesitamos algo de ansiedad, un poquito de estrés necesitamos para enfrentar ciertas circunstancias. Yo cuando tengo que ir a enfrentar un momento difícil, una discusión con mi jefe en el trabajo para reclamar algo que es justo, o tantas situaciones de la vida que uno necesita un poquito de ansiedad para enfrentar esa situación, porque si no tuviese esa ansiedad, no podría enfrentarla con normalidad. Pero a veces la ansiedad domina, empieza a copar, digamos así,
nuestra vida y se puede volver patológica o enfermiza. La ansiedad es una especie de miedo, pero es distinto al miedo. Es parecido al miedo porque se expresa en nuestro cuerpo como se expresa el miedo. Cuando uno tiene miedo, van a darse cuenta que le falta un poquito el aire, que puede ser que el corazón lata con más velocidad y tantas otras cosas que hace el miedo. La ansiedad hace cosas parecidas en cuanto a las manifestaciones, pero es diferente al miedo porque la ansiedad se dice que es más volátil, más difusa, como que no termina de conocer en realidad la persona a qué le está teniendo miedo, en definitiva. En cambio, cuando uno tiene miedo, conoce el objeto de miedo. Yo siempre pongo el ejemplo, para aclarar esto, un ejemplo exagerado, pero es importante para aclarar esto, de la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Una persona que tiene que cruzar, supongamos, un campo oscuro, y uno dice, bueno, acá hay, ustedes tienen ahí en Arizona algunos campos así desiertos, bastante extensos y de noche, todo oscuro. Imagínense que yo le indique a una persona, bueno, tienes que cruzar de aquí hasta allá esta cantidad de millas caminando, y cuando cruces por esa oscuridad, tienes que saber que hay, no sé, supongamos que estamos en guerra y hay francotiradores que te pueden disparar y te pueden matar, supongamos. Entonces la persona, claro, si no sabe dónde van a estar esos francotiradores, va a cruzar ese campo oscuro con un miedo difuso, con un miedo volátil, porque no va a saber de dónde le va a venir el disparo. Entonces va a cruzar todo el tiempo mirando para todos lados, tropezándose, con miedo, con torpeza. Diferente a que si yo le digo, bueno, vas a cruzar este campo oscuro, te pueden disparar, pero tienes que saber que en tal cactus hay uno escondido, hay otro escondido en aquel lugar, hay otro, y entonces la persona va con miedo, pero sabe identificar de dónde viene el peligro. Esa es la diferencia, digamos, básica entre la ansiedad y el miedo. La ansiedad genera una expresión parecida a la del miedo, pero la diferencia está en que uno define bien el objeto y el otro no. Bien, vamos a hablar un poquito de la sintomatología, de qué nos produce la ansiedad cuando es anormal, por supuesto, ¿no? También de un modo más leve cuando es normal, pero nosotros lo que vamos a hacer referencia es cuando ya se convierte en un problema. La ansiedad no se manifiesta, como acabo de decir, solamente en un aspecto de la persona, al ser algo psicofísico, afecta a toda la integralidad, ¿no? Entonces, entre los síntomas físicos, ¿sí? Entre los síntomas físicos, podemos encontrarnos con un aumento del ritmo cardíaco, con una respiración acelerada, se llama hiperventilación eso, con sudoración, con temblores. Hay otro síntoma que se llama hiperarousal, que es nuestro cuerpo está como activado todo el tiempo, no haya reposo, ¿no? Se golpea una puerta y me sobresalto, viene alguien de atrás y me toca el hombro y salto. Eso es un síntoma de hipervigilancia o hiperarousal, hiperactivación en el que está nuestro cuerpo. Sensación de debilidad o de cansancio, sin poder descansar, porque la sensación que tiene el ansioso es que necesito descansar y mi cuerpo no haya reposo. Hay trastornos gastrointestinales, hay trastornos en el sueño, en el apetito, contractura muscular. Vale decir que no necesariamente una persona ansiosa tenga todos estos síntomas, sino que tiene algunos o la mayoría. Luego nos encontramos con los síntomas emocionales, que es el sentirse nervioso todo el día, sentirse muchas veces irritable, de mal humor, ¿no? Que todo es motivo para andar con mal genio, inquietud, inestabilidad anímica. Ahora estoy un ratito bien, pero por lo general estoy mal. Ahora estoy nerviosa, pero después estoy de mal humor. Inquietud interior, es una sensación de no poderse quedar quieto. No estoy bien aquí, pero tampoco estoy bien allá, pero tampoco estoy bien allá, y me voy moviendo por varios lugares buscando una tranquilidad interior que no la encuentro. Una sensación de voy a volverme loco o voy a morirme. Temor constante, una sensación de temor. Cuando es ansiedad es más difuso, no es tan específico, no es que le tengo miedo particularmente a algo, sino en general el cuerpo entra como un estado la emoción entra como un estado de temor. Luego tenemos los síntomas cognitivos, ¿sí? Que es lo que produce nuestro pensamiento, ¿sí? Todo va en relación, recién hablamos de lo que produce nuestro corazón, ahora lo que produce el pensamiento, ¿no? Que son pensamientos en catarata, pensar rápido. Un paciente me decía, me gustaría tener un botón aquí en donde me pueda apagar un ratito para poder dormir. Pensamientos negativos acerca del futuro, ¿no? Siempre previendo que va a pasar algo malo, anticipar eventos negativos. Una mujer me decía, me acuesto a dormir y mis hijos no están en casa pensando, me acuesto con el teléfono porque sé que en cualquier momento me pueden llamar para decirme que alguno se accidentó.
el querer preverlo todo. En su cabeza está no solamente el presente, eternamente está lo que podría llegar a pasar, entonces me preparo por las dudas, por cualquier cosa que pueda llegar a... Entonces salgo de casa y me llevo absolutamente todo, un botiquín, batería extra en el teléfono, cables, dinero extra por las dudas que me pase algo. Entonces el pensamiento está siempre ocupado pensando en lo que podría llegar a pasar. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, ¿no? Rumiación del pensamiento. A veces hay una idea que me pone mal y que me pone nerviosa, pero la doy vuelta y la mastico y no logro sacarme esa idea de la cabeza. Y finalmente tenemos los síntomas más del orden conductual, ¿sí? Lo que todo esto produce en nuestro comportamiento, que por lo general son 3 conductas, ¿no? Quedarse paralizado, finalmente no terminar haciendo nada de la misma ansiedad, luchar, tener una conducta de lucha contra las ideas negativas y esa lucha produce más cansancio. Si no quiero pensar en esto, pero lo termino pensando, entonces se termina haciendo una maraña de pelea contra los pensamientos y la persona termina agotada. O huir de toda situación ansiógena. Yo no voy a ciertos lugares en los que yo sé que me voy a poner ansioso. Un estudiante no va a rendir un examen con tal de no desaprobar. Entonces, o huye de un adolescente cada vez que tiene que hablarle a una chica porque se pone nervioso, ¿no? Entonces, eso sería la sintomatología que en algunas personas se da con mayor gravedad, otras con menor gravedad, pero siempre se dan en la ansiedad. ¿Cuáles son las causas? Podríamos decirlo de alguna manera muy general, que hay causas, esto también es algo muy propio, causas más del orden personal, es decir, cómo vive cada uno la ansiedad, y causas, por así decirlo, a nivel mundial o global, ¿no? Sobre las cuales se asienta nuestra ansiedad. Y estas globales, que ya las vamos a ver, nos vamos a tener un poquito ahí, actúan como si fuese un trasfondo de nuestra ansiedad, que está, no somos plenamente conscientes, pero es algo con lo que convivimos. Las causas personales son, por ejemplo, aprendizaje temprano. Yo en general, a toda persona que he tratado con un trastorno de ansiedad, por lo general tiene patrones que son repetidos de su misma educación en la infancia. Una mujer ansiosa, por lo general, ha tenido una madre ansiosa, ¿no? No, por herencia también, pero también como modo de enfrentar la vida. Si yo cada vez que tengo un problema me ahogo en un vaso de agua, un niño aprende ese modelo para solucionar problemas. Son los estilos de afrontamiento. ¿Cómo afronto yo mis problemas? Por lo general, eso se copia en la primera infancia. Cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, copia los modos de resolver los problemas que tienen sus padres. Entonces, por lo general, son cuestiones aprendidas que en algún momento terminan estallando en ansiedad. Hay predisposiciones naturales también, hay ciertos temperamentos que son más predispuestos a la ansiedad que otros, temperamentos que son más activos. En general, una persona, ya lo vamos a ver mañana en la charla de los temperamentos, pero en general una persona ansiosa es muy emotiva, todo le afecta, pero por temperamento. Nació así y probablemente haya alguien en su familia así. Y finalmente, los eventos traumáticos. Una persona que ha sufrido situaciones que pusieron en peligro su vida, o su integridad, o alguno de sus hijos, algún ser querido, o su mismo matrimonio, por lo general queda como fijado en una especie de estado ansioso, ¿no? Que, bueno, que se tiene que trabajar para que no generalice al resto de su vida aquellos eventos traumáticos. Pero vamos a quedarnos aquí, que son la última causalidad, pero muy importante, son las exigencias del mundo actual. Es decir, vivimos en un mundo ansioso, nos damos cuenta en cierto punto, pero tenemos que entender con profundidad esto, nos vamos a quedar unos minutos y por ahí es algo muy teórico, pero si no entendemos esto, vamos a solucionar síntomas, si se quiere, pero no vamos a agarrar de raíz el problema, ¿no? Y esto es muy importante para entender lo que está pasando. Es un tema, como ya adelantamos, es un fenómeno mundial, ya desde hace muchos años, ¿no? Y debemos preguntarnos por qué se ha dado de un modo tan masivo, ¿no? Y es un tema consensuado de que estamos en un mundo cada vez más ansioso, ¿no? Que no es que nosotros solo hemos visto muchas personas ansiosas, sino que es algo, toda la psicología está de acuerdo en todas las líneas teóricas, por más desacuerdo que hayan entre los psicólogos y psiquiatras, en esto no hay desacuerdo. El mundo se ha vuelto muy ansiógeno en los últimos al menos 20 años, ¿no?
Si bien la ansiedad propiamente ha existido desde que el hombre es hombre y que fue expulsado del paraíso, hoy en día se da de una manera muy particular y con una fuerza inaudita, porque también el hombre se ha alejado de los remedios naturales, ¿sí?, contra la ansiedad, como era el estar sostenidos existencialmente por un poder divino, por lo sobrenatural, ¿sí?, por un Dios providente. El hombre se alejó de eso. Antes, en la antigüedad, incluso en las religiones paganas o antes de Cristo también, cuando no se conocía al verdadero Dios, incluso los mismos paganos ponían toda su seguridad existencial en algo superior, más fuerte, que los cuidaba cuando ellos no podían, ¿no? Cuando el ser humano no podía, siempre encontraban su seguridad en algo mucho más fuerte. En esto es muy, muy hermoso lo que habla Fulton Sheen acerca de la ansiedad, y también hemos tomado algunas cositas de una psiquiatra también que ya falleció, pero que tuvo muy buena visión acerca de la ansiedad, que se llama Anna Terrubel, ¿no? Dice Fulton Sheen que la ansiedad también se sigue dando en la actualidad, pero hoy se ha tornado en algo muy complejo. Y él hace notar dos cosas de la ansiedad, que siempre fue ansiedad, pero que hoy ha virado, porque se salió de ese remedio que es Dios, ¿sí? Nosotros el verdadero Dios providente que nos cuida, y eso ha hecho que la ansiedad en nuestro tiempo la vivamos con dos particularidades, ¿no? La primera es que el hombre actual, en esa misma ansiedad, tiene una búsqueda excesiva de seguridad. Claro, no tenemos a nadie, ¿sí?, como mundo, no estoy hablando en lo particular, estoy hablando el mundo como fenómeno general, en una búsqueda excesiva de seguridad, ¿no? En la seguridad económica, en la seguridad en la salud. Eso explica por qué a nivel más o menos global, en algunos lugares más o en otros menos, la pandemia hizo como entrar en una especie de crisis al mundo entero, ¿no? Porque, claro, la seguridad en la salud ya no la tenemos más, ¿sí?, a nivel mundial. La seguridad en la mirada de los demás, en el éxito, en el sexo. Uno pensaría, mirando la realidad actual, que la peor calamidad que le puede pasar a una persona es no tener dinero para pagar el celular el mes que viene, o que le salga un sarpullido en la cara justo el día que tenía una presentación en su trabajo. Y también sucede el otro fenómeno, ¿no?, que a diferencia de épocas antiguas, el ser humano hoy tiene ansiedad, pero no sabe frente a qué. Es ansioso, punto. Es una ansiedad como desesperada, una ansiedad vacía. El ser humano está todo el mundo está ansioso, todo el tiempo está ansioso, previendo constantemente por las dudas que pase algo, ¿no? Pero no sabemos qué puede pasar, pero por las dudas estamos ansiosos, ¿no? Ansiosos por el dinero, sí, pero ya tenemos el dinero y seguimos ansiosos por otra cosa, entonces tenemos ansiedad por la seguridad, y sí, pero tenemos cierta seguridad, entonces es una ansiedad que está en constante movimiento buscando algo y no sabe qué, como preparándose para pelear con un amigo invisible, con un enemigo invisible, perdón, que no sabe dónde está, no sabe cómo va a atacar, no sabe cuándo va a llegar. Entonces es una especie de ansiedad que no termina, oscura, ¿no?, que no encuentra reposo. Y esto, como dice Fulton Sheen, proviene de apartar un instante la mirada de Dios, ¿no? Y se da por tres causas, según la doctora Terrubel, muy bien, que ella hace ese hincapié en tres lecturas a nivel mundo, ¿sí?, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Suceden cosas que causan esta ansiedad. La primera es el cambio de una vida menos tecnologizada a la vida más tecnologizada, más industrial, con la construcción de las grandes orbes. Ahora la tecnología, en cierto punto, nos alejó del contacto directo con la realidad y con el contacto con ciertas cosas que para hacerse bien antes tenían que hacerse despacio. Por ejemplo, lavar la ropa. Uno ahora agarra del canasto de la ropa sucia, la ropa la pone en el lavarropa, aprieta un botón y se va. Antes requería necesariamente el tiempo para poder hacerlo. Y eso generaba un estado de lentitud en general. Para comunicar algo tenía que caminar durante horas para llegar a algún lugar. Para decirle algo importante a una persona tenía que escribir una carta y esperar, si vivía en otra ciudad, esperar días y días hasta que llegue. Hoy en día eso no está. Hoy en día, en la inmediatez, interiormente nos obliga a ponernos en modo inmediato, ¿no? Otro factor también que nos atañe como mundo, que nos pone ansiosos, es el estar totalmente y constantemente condicionados por los papeles y funciones que tenemos que cumplir socialmente, ¿no?
que no tiene que ver con el respeto, sino que tiene que ver con un exceso de lo políticamente correcto. Es como si en cada lugar se esperara de nosotros que cumpliéramos un papel absolutamente distinto, como si no pudiésemos ser nosotros en ningún lado, ¿no? En la universidad tenemos que ser de algún modo, en las redes sociales tenemos que ser de otro modo, en la calle de otro modo, en las redes, y estar hiper atento de que en cada lugar nuestro modo de ser no moleste a nadie, ¿no? Hay como una especie de hiperconexión con los otros a costa de perder la intimidad en las relaciones y la conexión con nosotros mismos, ¿no? Lo mismo se habla en el vestir, en el hablar. Antes era más sencillo en ese sentido, éramos el mismo en todos lados. Vivimos hoy en día como estar hiper atentos a lo que nos pasa, a nuestros modos, a nuestros comportamientos, entonces esa hiperatención se vuelve sobre nosotros mismos y termina siendo perjudicial. Y otro evento también importante es el avance de la ciencia. La ciencia feroz, la ciencia que a veces se vuelve inmoral, la ciencia que se despega del plan que tiene Dios para la ciencia y el conocimiento que tiene que tener el ser humano de la creación del mismo hombre, ¿no? Porque a través de la ciencia, despegada de Dios, el hombre va dominando la naturaleza, lo cual no es malo, pero bueno, como estamos diciendo, si no se da dentro de un plan divino, queda solo. Entonces el hombre va dominando la naturaleza, va superando los obstáculos para lograr una mejor calidad de vida y seguridad, pero nos ha dado una falsa sensación de que a través del conocimiento nosotros controlamos todo. No somos nosotros, el ser humano, los que tenemos el control sobre todas las cosas. Entonces, la percepción del ser humano es que la ciencia es la que tiene el manejo, y mientras la ciencia sepa responder qué me pasa a mí, entonces voy a estar seguro. Una de las cosas, yo sé que allí no se ha vivido con tanto dramatismo, por ahí como se ha vivido en Argentina o en otros países, el tema de la cuarentena y la pandemia, pero mucha gente de la que estaba nerviosa por esta pandemia, el coronavirus, no era tanto por el virus en sí, sino lo que hacían notar era que la ciencia todavía no había descubierto por qué se daba la inminencia, que la vacuna, que no la vacuna. Si el virus fuese igual, pero sin esa seguridad en la ciencia, no generaría tanto pavor en algunas personas, ¿no? Sobre todo en gente que ha vivido cosas un poco más dramáticas, como en Italia, España, bueno, aquí en Argentina. Pero el tema es ese, la hiperconfianza y la sensación del ser humano de que lo tiene que controlar todo. Y el querer controlar todo es un síntoma propicio de la ansiedad. El ansioso quiere ser un pulpo, quiere asegurarse de que todo esté bajo su control. Eso nosotros lo hemos absorbido, por así decirlo, del funcionamiento del mundo. Y otro efecto, por así decirlo, de la ciencia es el hecho de conocer demasiado. La ciencia, junto con la difusión en las redes sociales, en los medios de comunicación, nos ha hecho demasiado conscientes de peligros que antes ni sabíamos que no existíamos, ¿sí? que existían, perdón, volviendo al mismo coronavirus, por ejemplo, ¿no? Eso es algo invisible, no son las personas sin saber esto antes no tenían que preocuparse por algo que era invisible. Hoy en día el ser humano está pendiente del bulto que le sale, del sarpullido que tiene, porque podría ser un cáncer. Si está lento en las acciones, podría estar pensando que en realidad es un ACV, un stroke, ¿sí? Entonces, tiene demasiado conocimiento y eso hace que esté demasiado hiperatento a funcionar siempre bien. Antes, el ser humano, cuando no conocía todo esto y veía algo que lo estaba abrumando, una enfermedad, algo que no conocía, tendía a darse cuenta que era impotente frente a eso y poner su seguridad en algo superior, ¿no? En el caso del cristiano, en Dios, ¿no? Y esto es una constante que también va en contra de los principios que el mismo Cristo durante todo el Evangelio nos repite, ¿no? Sin mí nada podéis hacer, miren los pájaros del campo, ¿no? Miren las flores del campo, que ni el rey Salomón se vistió tan bella como ellas. Siempre está como recordándonos que sin él no podemos, no la ciencia, no está hablando de la ciencia, está hablando de él. Entonces, el ser humano ha caído, el ser humano en general, el mundo en general, ha caído en un estado de ansiedad constante porque perdió todo el remedio natural. Sobre eso, ¿ven cómo la ansiedad que tenemos y que vivimos todos los días
se asienta sobre un mundo que nos grita ansiedad, nos grita inseguridad, porque es como si estuviésemos obligados o por cierta inercia a ser ansiosos, ¿no? Ahora vamos a verlo, vamos a desglosar, por así decirlo, la ansiedad más personal, pero es muy importante que nosotros sepamos esto, porque sabiendo esto podemos ponerle remedios más en el orden general, es decir, como sacar las ideas subterráneas, como le dice el padre Fuentes, para poder trabajarla mejor, ¿no? Los dejo con Marcos. Bien. Esto de la ansiedad, que tiene su fundamento, digamos, su fundamento último y existencial en estos principios que decía Lourdes, ahora lo que vamos a hacer es empezar a bajar un poco más al hecho inmediato de la ansiedad en la manifestación de cada uno de nosotros, de cada persona que tiene ansiedad, cómo se puede manifestar, ¿eh? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una primera distinción, que es la siguiente. La ansiedad puede ser, hay un autor que se llama Spielberger en psicología, que él habla de la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. Esto simplemente para saberlo, porque es muy importante a la hora de entender la ansiedad. Una ansiedad estado es un estado de ansiedad, es decir, que una persona manifiesta estos síntomas, que muy bien habló Lourdes sobre la ansiedad, frente a una situación específica. Por ejemplo, tiene que rendir un examen, un chico tiene que rendir un examen y presenta todos los síntomas de la ansiedad o algunos de los síntomas de ansiedad. Eso es ansiedad de estado, porque ha presentado un estado de ansiedad frente a un estímulo particular que se llama estresor o se llama ansiógeno, el estímulo, y por eso produce este estado de ansiedad. Ahora bien, la ansiedad a veces puede ser un rasgo de la personalidad. Es decir, que la persona se puede ir habituando a esas respuestas ansiosas frente a la vida, y entonces se pone ansioso por rendir un examen, pero también se pone ansioso porque tiene que llegar puntual a algún lugar. Capaz que se pone ansioso porque tiene que el café tiene que tener determinadas características que él quiere. ¿El café? Ah, bien. Y así. Puede empezar a habituarse a la ansiedad como respuesta, y no solo dar respuestas frente a situaciones específicas ansiógenas, sino en general. Y entonces eso se transforma en un rasgo de la personalidad, y es una personalidad que termina siendo ansiosa, ¿eh? Y entonces, en relación a todas sus relaciones con los demás, a la relación con sus obligaciones personales, siempre va a ser ansioso, ¿no? Bien. Ahora, aclarado eso, vamos a empezar a ver ahora el fenómeno de la ansiedad en un dato muy importante, que es el dato cognitivo de la ansiedad, ¿eh? Porque la ansiedad, si bien tiene todas estas causas de fondo, causas culturales, existenciales, bien de fondo, lo que voy a explicar ahora es cómo funciona la ansiedad, cómo se dispara la ansiedad y cuál es, digamos así, la variable más importante a nuestro juicio de la ansiedad, que es la que hay que trabajar, porque es la que nos permite después, como vamos a ver en las reglas prácticas que nos vamos a dar, para corregir nuestra ansiedad. Es el tema del elemento cognitivo de la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ante una situación puedo responder de una forma ansiosa, pero si respondo de una forma ansiosa es porque antes valoré, juzgué esa realidad que viví de una manera amenazante, de una manera preocupante, de una manera peligrosa o lo que fuera. Algún valor le di a esa realidad, por eso reacciono de determinada manera. Y por eso sucede que podemos experimentar el mismo evento, dos personas, y las dos personas reaccionar de forma diferente. Es decir, que la reacción emocional frente a los eventos no depende de los eventos, depende de cómo uno interprete ese evento. ¿Está? De hecho, esto es así. Yo me acuerdo, siempre pongo el ejemplo de un pequeño accidente medio simpático que vimos una vez mientras éramos estudiantes en la universidad, y estábamos tomando un recreo afuera, digamos, en la calle, y dobló una persona que venía en moto, ¿eh? Y llovía un poco, el piso estaba medio resbaladizo en la calle, y patinó y cayó en el suelo ahí. Este hombre pobre no le pasó nada, pero fue simpático, digamos. Entonces, ante ese accidente, digamos así, hubo distintas reacciones. Hubo personas que reaccionaron de forma negativa y entonces inmediatamente se pusieron a preocuparse por lo que le puede haber pasado a este hombre. Algunas compañeras lloraban,
otro se reía carcajadas de lo que había visto, otro fue a ayudar, es decir, distintas reacciones, de cada individuo reaccionó de distintas formas, pero el evento había sido el mismo, es decir, el accidente ese, la caída de moto de esta persona había sido el mismo, la misma, y todos los demás fueron interpretando según su condición, digamos, mental, de alguna manera, ¿no? Bueno, esto se explica en psicología por un esquema que se llama el ABC, que significa esto: existen acontecimientos, pero esos acontecimientos no producen conducta necesariamente. No es como si fuese el estímulo-respuesta. ¿Vieron cuando uno va al doctor, que el doctor nos pega con un martillito en la rodilla y eso produce un movimiento reflejo de nuestra pierna? Eso es un reflejo. Hay un estímulo que golpea un nervio y eso produce un movimiento. Listo. Un estímulo, un efecto. No sucede así con las emociones, no sucede así con la ansiedad. No es que hay un estímulo que produce necesariamente un efecto. Hay entre ese estímulo y ese efecto una valoración que nosotros hacemos con nuestra cabeza, digamos, cognitiva. Una valoración. Yo valoro eso de una forma negativa por alguna razón y entonces disparo ese efecto negativo, ¿sí? Bien, esto de las valoraciones negativas es muy importante, porque es el disparador de los estados de ansiedad y el disparador de la ansiedad, cuando la ansiedad también es un rasgo de la personalidad. Bien, cuando esto sucede y los esquemas se llaman a la forma, digamos así, de percibir nuestra realidad, son ansiosos, producen un disparar constante en nuestra ansiedad. De hecho es así, cuando uno, supongamos, ha generado una costumbre, ha conocido, ha valorado, supongamos, que vamos a poner un ejemplo claro: uno cuando es niño y es infravalorado por su padre y el padre le dice no sirves para nada o eres un inútil, supongamos, porque esto sucede muchas veces, y ese niño va configurando un esquema, una valoración sobre sí mismo negativa, de manera que cuando algún hecho concreto confirme eso que él piensa de sí mismo, que es un inútil, supongamos porque quiso hacer algo y no le salió y confirmó que era un inútil, está sellando, digamos, de alguna forma esa idea negativa que tiene de sí mismo. Y se va a sentir mal, se va a sentir angustiado, se va a sentir ansioso. Pero todo ese sentimiento que surge porque él se siente menos, porque él se siente poca cosa, se siente un inútil. Bien. Esto puede ir produciendo lo que se conoce como distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas. Es decir, hay modos habituales que las personas tienen de generar ideas, y son ideas irracionales, son ideas, como decía Lourdes recién, subterráneas, ideas parásitas se llaman también. Suelen ser ideas que están en nuestra cabeza como diciéndonos cosas negativas para generar ansiedad, ¿sí? Y esto es interesante de mencionar, porque ustedes se van a dar cuenta que esto existe y es frecuente, y las personas que piensan de esta forma o que tienen alguna de estas ideas distorsionadas, producen habitualmente ansiedad. Voy a continuación a mencionar algunas de las más frecuentes de estas ideas distorsionadas, de estas distorsiones cognitivas. Bien, por ejemplo, la sobregeneralización. ¿Qué significa esto? Que a veces la persona, a raíz de un caso particular, aislado, generaliza una conclusión que es válida para todo. Por ejemplo, la persona dice, Juan no me escribió, supongamos, Juan no me escribió, la gente nunca se acuerda de mí. Saca una conclusión general porque Juan no le escribió. Como Juan no le escribió, todo el mundo se olvida de él. ¿Entienden? Eso es sobregeneralización. Entonces, esta idea hace que si de un evento pequeño, un único evento, generalizo, voy a responder de forma ansiosa. Otra forma es la abstracción selectiva. ¿Qué significa? Es un enfocarse en modo de visión de túnel. O sea, únicamente selecciono los aspectos negativos de un evento. Solamente observo lo negativo de un evento, de una circunstancia, de una persona, y no puedo ver otros aspectos, no puedo ver lo positivo. Lo que pasa con los pacientes muchas veces, ¿no? Que le pregunta, ¿cómo te fue en la semana?
no, re mal, muy mal, he estado, no sé, fracasé al cocinar, ¿no? Y cuando empieza a preguntar, en realidad habían pasado más cosas lindas que esa fea que había. Claro, ¿No? claro. O dice, no sé, me pasé con la sal en la comida y le puse mucha sal a la comida, y entonces listo, soy mala cocinera, no puedo cocinar más, te dice la mujer, te dice la persona, no sirvo para esto, se quedan con lo negativo de los hechos. Otro es la inferencia arbitraria, es decir, a veces infieren juicios o sacan conclusiones de manera rápida, impulsiva, pero basándose en una información que es incompleta, por lo menos, o errónea. Por ejemplo, esto puede pasar en las mujeres, no digo que solo pasa en las mujeres, pero puede pasar en las mujeres. A veces pasa en las mujeres, no digo en esta mujer, en algunas mujeres, qué sé yo. Esto de la inferencia arbitraria es esto. Un ejemplo sería así. Me dice que no, para hacerse el duro, el malo. Me dice que no para mostrarme tal cosa. No me miró porque en realidad me quiso decir tal otra cosa. No me contestó el mensaje porque está enojado conmigo. Y estoy haciendo una inferencia, porque quizá el otro estaba ocupado, justo le escribí un mensaje, no me pudo responder, pero hago una inferencia arbitraria. No me quiere contestar porque en realidad está enojado conmigo. Bien. Otra idea así fija de esas dañinas que nos hacen daño, que nos producen ansiedad, es el sesgo confirmatorio, se llama sesgo confirmatorio. Es decir, cuando uno tiene esas ideas previas negativas sobre sí mismo, supongamos, y un hecho lo confirma, eso quiere decir. Por ejemplo, dice, me equivoqué, yo sabía que no podía hacer esto porque me iba a equivocar. O no me funciona arreglar determinada cosa porque yo sabía que no servía para arreglar cosas. No sé qué hago haciendo esto o intentándolo. Bien, perfecto. Otro puede ser la lectura de pensamientos, como una persona se siente observada por otra, pero porque es una percepción de él, y empieza a interpretar lo que el otro puede estar pensando de él. Quizá no estoy bien peinado, quizá tengo cara ridícula, quizá hice algo malo y no me di cuenta. Empiezan a interpretar lo que el otro puede estar pensando. Y todos estos pensamientos que yo estoy diciendo, todas estas distorsiones cognitivas, empiezan a formar, como dije anteriormente, hábitos mentales, formas habituales de pensar sobre la realidad, sobre nuestro entorno, sobre nosotros mismos, y eso es productor constante de ansiedad. Entonces, fíjense, esto es muy importante, porque digamos, raíz cognitiva de la ansiedad es la que finalmente termina disparando los estados ansiosos. Por lo tanto, si uno corrige, más allá de corregir los hechos externos, si uno corrige la forma de valorar esas realidades y empieza a corregir estas distorsiones cognitivas, es muy probable que deje de producir ansiedad y mejore sus estados de ansiedad. Por eso queremos pasar ahora a los consejos más prácticos, y que no digo que exclusivamente van a referir a lo cognitivo, pero muchos de ellos sí van a referir a lo cognitivo porque son muy importantes. Bien, vamos a decir así algunos, vamos a ir nombrando, tanto yo como Lourdes, vamos a ir nombrando algunos como consejos, ¿sí? Son consejos prácticos para ir enfrentando nuestras ansiedades y para que la ansiedad no termine enfermándonos, o a nosotros o a nuestros seres queridos, ¿no? El primero es el distanciamiento cognitivo. Distancia cognitiva, así se llama. Es decir, hay que empezar a mirar esas ideas, esos pensamientos ansiosos como ideas. Es decir, no darlos por hecho, porque cuando el ansioso piensa ya da por hecho esas situaciones. Un ejemplo del que yo decía recién, no me contestó el mensaje porque no me quiere, o porque no se acordó de mí, o porque qué sé yo, no es que está sembrando la posibilidad de duda sobre aquello, no, lo da por hecho. Entonces, distancia cognitiva significa esto, que tiene que empezar a mirar esos pensamientos, a acostumbrarse a mirar esos pensamientos como ideas. No son hechos, son ideas. Y entonces, de esa manera, puede evitar que aparezca un estado ansioso. Bien. Otro consejo es nombrar lo que nos pasa y ser consciente de las consecuencias que me genera pensar así. Es decir, primero lo que tengo que hacer es aprender a ponerle nombre a los sentimientos, a las situaciones. Es decir, llamar enojo al enojo, llamar tristeza a la tristeza, llamar frustración a la frustración, pero además tratar de entender cómo llegué a sentirme así.
Si llegué a sentirme así porque creo que no me quiere, por eso no me respondo a los mensajes, ¿no? Entonces, lo siguiente, además de nombrar que me genera tristeza, me genera enojo, tengo que aprender a pensar si el pensar así no es lo que me trajo ese pensamiento, ese sentimiento. Y si me está generando esto, ¿no será que es el pensamiento el que está equivocado y no él? O sea, aprender a refutar las ideas, pero a nombrar los sentimientos. Cuando uno domina los sentimientos, les pone nombre, puede dominarlos justamente. Cuando uno puede nombrar, encuentra sentido, encuentra como una especie de pequeño mapa, porque no es lo mismo, la misma estrategia para afrontar la tristeza que para afrontar la ira. No es lo mismo pensar que no me quiere que pensar que está con otra, que por eso no me responde el mensaje. Entonces, nos va dando diferentes estrategias el hecho de objetivar y de ponerle nombre, ¿no? Me agarramos con el café. Bien. Otro remedio, otro consejo que damos habitualmente es esto: centrarse en la experiencia directa y permanecer en el presente. El ansioso suele anticiparse, esas ideas que le vienen a la cabeza suelen ser anticipaciones, suelen ser cosas de antemano que sufre. El que va a rendir un examen está sufriendo porque le va a ir mal en el examen, pero está pensando en algo futuro. Y ese algo futuro, que todavía obviamente es incierto, ya le está produciendo un estado de malestar, aún siendo que no sucedió. Entonces, centrarse en la experiencia directa o en el presente significa esto. Nosotros le damos este consejo al paciente o a las personas que ayudamos en esto, y también ahora a ustedes. Cuando uno sufre ansiedad, concéntrese en el presente, en el aquí y ahora, en lo que ahora estoy haciendo. Si estoy conduciendo mi carro, mi vehículo, estoy conduciendo. Y me concentro en el conducir, por más que lo sepa hacer muy bien. En cada señalética, me concentro en un semáforo, me concentro en lo que estoy haciendo. Si estoy cocinando, me concentro en estar cocinando, si estoy caminando, en el caminar, y así. Porque si no, el ansioso, ¿qué hace? Maneja, va conduciendo, pero va pensando en lo que va a hacer después. Está cocinando y pensando en lo que va a hacer después y se corta un dedo. Pensar en la experiencia directa y en el presente es un buen remedio para el ansioso. Bien. Luego, el asombro, ¿no? Hoy se habla mucho de algo muy lindo, que es aprender a asombrarse nuevamente. Una persona que vive ansiosa vive abstraída de su ambiente, ¿no? Es como que vive metida en sus pensamientos y perdió conexión con la realidad, con las cosas cotidianas. Es muy difícil que un bebé de 1 año, de 2 años, sufra ansiedad. Por lo general, un niño chiquito no sufre ansiedad. ¿Y se han preguntado por qué? Porque mira el mundo con ojos nuevos. Se sorprende del movimiento de una hojita en un árbol, mira el mundo como es y no como me afecta. Por eso es hermoso ver cuando abren los ojitos y se sorprenden frente a una cosa cotidiana que nosotros ni siquiera habíamos reparado. Eso es asombrarse, eso ha perdido a la persona ansiosa. No significa sorprenderse o por cosas estrambóticas, sino es volver a mirar lo mismo con nuevos ojos, ¿no? Es en el sentido de aprender a contemplar propiamente, ¿no? ¿Alguien, por ejemplo, alguna vez vio un hormiguero? Lo fantástico que funciona el hormiguero y uno no tiene que hacer nada para que funcione un hormiguero y tiene una organización perfecta. ¿Sí? De hecho, Irala, un sacerdote que escribe mucho acerca de esto, él se cura viendo hormigas, ¿no? Cuando empieza a concentrar su atención en algo externo a sí mismo y además algo sobre lo cual no tiene que tener el control para que funcione bien. Entonces eso genera un sano distanciamiento de uno mismo y además genera una especie de agradecimiento, gratitud, que ese es el asombro frente a algo creado, ¿no? Me pasó ayer, o antes de ayer, cuando había una tormenta grande, fue antes de la primera plática que tuvimos, yo estaba tratando de afilar algunos detalles de la plática y había una tormenta, yo estaba un poco ya irritable interiormente porque había tormenta, la electricidad iba, venía, el viento sonaba, los niños gritaban, y en un momento estaba absolutamente abstraída, cuando de pronto yo estaba al lado de la ventana, estaba todo oscuro adelante, se veía así una especie de claroscuro, y veo que los niños en un momento dicen ¡wow! Y cuando me doy vuelta y miro a los niños, estaban los 3, son 4, un bebito y los 3 más grandes, estaban viendo un arcoíris bellísimo que estuvo mucho tiempo al lado mío y yo no había reparado en eso, ¿no? Y los niños con ojos de niños se sorprendieron porque realmente estaba bello, ¿no? En un contraste con la luz como hacía mucho tiempo.
Eso es el ansioso. El ansioso no se da cuenta de la realidad que lo rodea por estar concentrado en su problema, en algo que lo abstrae, que encima le hace mal. Otro consejo del orden más práctico es el tema de la relajación. La relajación en todo sentido, incluso en el sentido físico, ¿no? Si ustedes pueden, busquen por YouTube un videíto que se llama Relajación Progresiva de Jacobson, que les va indicando cómo relajar su cuerpo. Incluso nosotros lo usamos, es uno de los primeros métodos que usamos con el paciente ansioso, el relajarlo. Como habíamos dicho al principio, uno de los primeros síntomas del ansioso es que está todo el tiempo endurecido, como preparado para la lucha, está tenso, está contracturado. Entonces se ha descubierto, la ciencia ha descubierto, que el estar contracturado produce más ansiedad, ¿no? Y producir ansiedad, por lo general, produce más contractura. Entonces, por lo tanto, también es a la inversa. Si uno aprende a relajar el cuerpo, a relajar los músculos, también hay una disminución natural de la ansiedad, ¿sí? Porque son incompatibles, el estar relajado con el estar ansioso. Entonces, si yo busco del modo más externo descontracturarme, entonces la ansiedad necesariamente va a bajar. Luego hay otras cuestiones de relajación, es decir, tomarse una copa de vino, tomar un buen baño, ponerse a ver un paisaje, ¿no? Son métodos, pero que tienen que estar, y es uno de los primeros, como el kit de los primeros auxilios que le hacemos a una persona que llega muy ansiosa, que son los métodos de relajación, ¿no? Después les paso, si quieren, un link con el videito de YouTube, que lo usamos mucho con los pacientes, ¿no? Bueno, otro tema es el tema de lo que nosotros llamamos las sensaciones conscientes. Esto yo le decía, volver al presente, concentrarse en la situación actual. Hay un factor muy importante que nos ayuda mucho, que es el tema de volcar nuestra conciencia, nuestra atención, prestarle excesiva atención, mucha atención, a alguna de las sensaciones que estamos recibiendo. ¿Qué es una sensación? Una sensación es un estímulo que recibimos a través de la vista, del gusto, del olfato, de cualquiera de los sentidos. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando uno está muy preocupado por algo, esto lo sabemos por experiencia, uno está muy preocupado por algo y quizá no le siente el sabor a la comida, o no repara en el aire fresco, o no se da cuenta de la comodidad de un sillón, o no repara en el agua cálida de una ducha, o en el aroma de la mañana, etc. Es como que uno se le apagan los sentidos, se le anulan, o por lo menos se le merman en su capacidad, y es ahí donde uno tiene que trabajar sobre eso. Aumentar la capacidad sensorial hace que la ansiedad disminuya. ¿Cómo es esto de ampliar la capacidad sensorial? Miren, es muy simple. Durante la vida normal, en la actividad normal, lo que hace uno es esto, prestar mucha atención durante un par de segundos a algún estímulo que esté recibiendo cualquiera de mis sentidos. Supongamos nosotros que usamos gafas acá, anteojos, los dos. Esto se hace una costumbre y pasa a ser prácticamente un órgano más del cuerpo, ¿no? Pero resulta que si uno se concentra por un minuto o por un par de segundos, puede sentir en la piel los distintos puntos de apoyo que esto produce, y entonces si uno es capaz de focalizar, centrarse plenamente en eso, es como que nuestra atención hace el ejercicio de que todo nuestro psiquismo se organice en función de la percepción de ese estímulo. Entonces, nuestro cerebro se oxigena, descansa, y por un momento, por lo menos por un momento, no estamos ansiosos. Eso es muy importante porque realmente descomprime la ansiedad. Esto hay que hacerlo durante el día. Nosotros decimos como pinchazos de realidad, como si fuese que durante el día que empezamos a vivir en una profunda irrealidad, el ansioso vive una profunda irrealidad, bajar a la realidad, tocar las cosas, tocar con realismo la realidad, valga la redundancia. Eso es muy importante. De hecho, a veces esto saca de situaciones agudas de ansiedad. En una oportunidad, yo siempre cuento este ejemplo, volvíamos de Santiago de Chile, nosotros acá en Mendoza, Argentina, estamos muy cerquita de Santiago de Chile. La única barrera que nos separa es una columna, una viga así gigante de la cordillera de los Andes, y que tenemos que cruzarla o en auto o en avión. Entonces, cada vez que se hace el vuelo que cruza Santiago-Mendoza, que es un vuelo muy cortito porque la distancia no es tanta, sin embargo, es un vuelo bastante brusco muchas veces, es un vuelo en el que no te hacen sacar el cinturón nunca, porque siempre hay turbulencia arriba, mucha turbulencia. En una oportunidad volví de Santiago hacia Mendoza, y se sienta al lado mío en el avión un matrimonio. Cuando uno sube al avión siempre saluda, o bueno, en fin, uno que es educado, no sé si todos saludan. Pero entonces
este matrimonio se presenta, me cuentan que venían de viaje y me preguntan qué hacía yo les dije que era psicólogo, que venía de trabajar, y cuando les conté eso, que ellos se enteraron que era psicólogo. Entonces cuando empezamos el viaje y yo me quedé dormido, de pronto la señora me despierta así, me dice, ¿vos sos psicólogo? No, sí, sí, porque acá mi esposo está muy nervioso. Y el esposo tenía un estado así de ansiedad excesiva, de pánico, de fobia al vuelo, porque el avión se movía mucho y él estaba pero en un estado crítico. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Soy psicólogo frente a esta situación, este hombre que está acá muy alterado, ¿qué hago? Digo, le abro la puerta y lo empujo así, o no sé. Entonces se me ocurrió hacer esto de las sensaciones conscientes, ¿eh? Y entonces le dije que pongan las manos sobre la mesita del avión, que se concentre en lo que está sintiendo. Le fui haciendo las sensaciones conscientes de forma dirigida, y él empezó a focalizarse poco a poco en cada una de sus sensaciones, y empezó a bajar el estado de ansiedad, empezó a mejorar en las palpitaciones, empezó a mejorar en las pulsaciones, y anduvo bien, ¿eh? Quiero decir que en una situación incluso aguda, cuando uno aplica esto, mejoran los síntomas. Por eso es tan importante y tan útil para utilizar esto, ¿no? Bien. Otro tema que nosotros solemos usar con el tema de la ansiedad es esto: ayudar a la persona a que identifique cuáles son, y esto lo pueden hacer ustedes si alguno ha sentido ansiedad en la vida o la siente frecuentemente, que trate de identificar cuáles son estas ideas que me bollan en la cabeza habitualmente, cuáles son estas ideas de fracaso, estas ideas de miedo, estas ideas que tengo. E incluso le decimos a la persona, bueno, anótelas esas ideas en 3, supongamos, digo, bueno, por lo menos 2 o 3 ideas siempre rondan en mi cabeza de estas, ¿no? Y anoto 2 o 3 ideas. Y entonces, una vez que anoto esas ideas, digo, bueno, ahora voy a pensar 3 ideas positivas sobre mí, porque más allá de que me siento medio fracasado, más allá de que, no sé, le tengo miedo a la vida o a la responsabilidad o lo que fuera, tengo situaciones, tengo hechos, motivos para seguir adelante, para querer cambiar, para mejorar en la vida. Y entonces la persona tiene que elegir otros 2 o 3 motivos por los cuales quiere avanzar en la vida y quiere crecer. Y entonces, una vez que identifica las ideas negativas y identifica los motivos por los cuales quiere cambiar, se le dice, mira, cada vez que identifique que estás pensando en alguna de tus ideas negativas, empieza inmediatamente a pensar en alguna de esas positivas que has anotado. Y entonces la persona, por ejemplo, anotó los hijos, la familia, porque son motivos para el cambio. Y entonces, bueno, pero ahora estoy pensando que soy un fracaso y que todo me va a salir mal. Bueno, pero el psicólogo me dijo que yo tenía que pensar en mi familia o en mi hijo. Entonces, cambia el pensamiento, pero no solo cambia el pensamiento, sino que le decimos también, tiene que generar un hecho en orden a ese pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque cuando uno actúa de hecho con alguna acción específica, termina sellando, por eso se hacen los hábitos, termina sellando profundamente en la personalidad esa idea positiva. Entonces, cambié la idea, ahora pienso en el hijo, pero además lo llamo por teléfono, le llevo algún presente, etc. Hago algo por el hijo, entonces sello de esta manera eso, ¿no? Bien, otro consejo, y el último que doy yo en el día de la fecha, es ampliar la mirada. Decíamos que el ansioso tiene estrechez de mira, como que se vuelve muy, muy escaso en la observación, ¿eh? El ansioso siempre está centrado en los aspectos amenazantes de una situación y no ve el todo completo. Entonces, ¿la ansiedad qué hace? Hace justamente que nuestra mente se focalice en los aspectos que no estoy considerando, en los aspectos positivos, ¿eh? No solamente centrado en la amenaza inmediata, sino en el contexto más amplio, en los elementos positivos que no estoy viendo. Y con esto les voy a contar un ejemplo que cuenta siempre Víctor Frank, un gran psiquiatra del siglo XX, que trabajó sobre el sentido de la vida, una persona muy buena. Dice que tenía un paciente, este psiquiatra, que era médico también, un médico ya bastante entrado en años, era un anciano, jubilado obviamente, ya no trabajaba como médico, que se había quedado viudo, y durante 2 años estuvo viudo y sufrió mucho la ausencia de su esposa, mucho la ausencia de su esposa. Entonces, no podía salir de esa idea negativa. La perdí a mi esposa, perdí el vínculo tan lindo que tuve durante toda la vida con ella, y los últimos años que veníamos tan cercanos, tan compañeros, y la perdí. Y entonces, hablando con este psiquiatra, con Víctor Frank,
Víctor Frank le hizo reparar esto, le hizo ampliar la mirada, esto que yo les digo, ampliar la mirada. Le dijo así, le dijo, mire doctor, ¿qué hubiese pasado si la viuda hubiese sido su esposa? O sea, si el que hubiese muerto primero en este matrimonio hubiese sido usted, ¿cómo hubiese reaccionado ella? Y entonces él, inmediatamente, este médico le dijo, no, mi esposa hubiese sufrido mucho, porque ella dependía mucho de mí y siempre me lo decía, y entonces hubiese sido para ella un sufrimiento enorme. Y entonces Víctor Frank le dijo, usted, siendo el viudo, le está ahorrando a ella todo este sufrimiento. Entonces ahí el médico entendió de que podía ampliar la mirada, de que podía mirar otros aspectos de la misma realidad y no estar en ese estado de angustia permanente en el que estaba. Bien. Y finalmente, el último consejo, como solemos cerrar nuestras pláticas, es elevar la mirada, ¿no? Que es espiritualizar también un poco nuestra mirada. Eso es muy curioso eso, ¿no? Nosotros recibimos pacientes de todo orden, de todo tipo, ¿no? Algunos cristianos, fervorosos, otros no. Y lo curioso es la rapidez con la que puede reponerse un cristiano del mismo problema que a veces acarrea la persona que no trae fe. Quizás es por esto, porque cuando levanta la mirada, vuelve al inicio, se resetea, como decimos nosotros, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que hacer. Volver al comienzo, cuando nos sentíamos indefensos, cuando la humanidad se sentía indefensa y miraba a lo alto y confiaba en que alguien ya lo tenía planeado, ya tenía un camino para nosotros. Y cualquier cosa, por más mala que nos parezca a nosotros, siempre está en un plan divino. Eso nos saca el peso que tiene propiamente el ansioso de cargar con pesos que a veces no nos corresponden. Entonces, el hecho de entregar algunas cosas desagradables, o todas las cosas desagradables, a una mano providente, nos ordena en la misma ansiedad. No nos hacemos cargo de cosas que no nos pertenecen hacernos cargo. No nos inmiscuimos en problemas en los que no tengamos que inmiscuirnos. Nosotros nos ocupamos de Dios, que Dios se ocupa de nosotros. Y eso es un remedio sobrenatural, es cierto. A veces hacen falta intervenciones más del orden humano, pero ciertamente es el punto de inicio, que es volver al inicio, ¿no? El ejemplo más lindo lo tienen allí en México con la guadalupana, cuando Juan Diego, ¿no? El ansioso porque su tío fallece, que lo estaba cuidando y necesitaba buscar un sacerdote, va a buscarlo por otro camino distinto al que siempre se le aparecía a la Virgencita, porque para justamente que no le interrumpiera el camino que de buscar un sacerdote, y la Virgencita se le aparece y le dice, no temas, no estoy aquí yo que soy tu madre, ¿no? Es eso, es exactamente eso, ¿no? Es decir, ciertamente hay que poner en manos de Dios, no tomar el control de algunas cosas que no tenemos por qué hacerlas, por más difícil que sea. Y esto a veces es difícil en el sentido que a veces son nuestros hijos, es la seguridad de nuestros hijos. Sí, pero eso no nos podemos ocupar, no nos podemos preocupar por cosas a las que no tenemos alcance. Eso es lo que nos va a sanar, nos va a terminar de sanar y nos va a prevenir caer en la ansiedad. Bueno, una pequeña conclusión. Bien, sí. Y para terminar, sí, queremos terminar con algunas palabras de Facundo Cabral en un texto que se titula No estás deprimido, estás distraído. Nosotros podríamos decir hoy, no estás ansioso, estás distraído. Voy a leer textual de este autor, que es muy interesante porque se aplica a lo que vivimos. Dice, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. Bueno, nada más por hoy. Estamos abiertos a preguntas si necesitan. Me viene el padre Fabio, mira, caminando. Bueno, preguntas, hoy el micrófono en teoría funciona, así que les acerco el micrófono que quieran hacer preguntas. Y ¿Fernando? Sí, dale, buenísimo. Ahí estamos.
¿Sí me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. perfecto, muy bien. Ok, ustedes decían que el mundo de hoy ha caído en la ansiedad porque se ha olvidado de la confianza en Dios, ¿no? Digamos, de la divina providencia y de las cosas naturales. ¿Es ese tal vez el motivo que mucha gente busca otras cosas diferentes a nuestra fe, como por ejemplo el yoga? Y si ustedes han tenido clientes o personas o pacientes que han sufrido consecuencias de haberse refugiado en ese tipo de meditaciones, de relajaciones. Gracias. Sí, ciertamente, muchas veces no podemos generalizar, pero ciertamente en esa desesperación por esquivar la ansiedad, la persona, al no tener el conocimiento y la cercanía a Dios, busca desesperadamente este tipo de terapias muchas veces para sanar o para callar su ansiedad. Nuestra experiencia, y es algo, no soy estudiosa de este tipo de temas, pero sí algunas cuestiones que hemos ido viendo, el peligro muchas veces de estas pseudo religiones, sobre todo cuando se lleva a cabo su filosofía, es nociva para la personalidad del ser humano, porque este tipo de filosofías buscan aniquilar el yo, cuando uno se pone en esos estados elevados, es algo explícito, busca el aniquilamiento de la conciencia o de la persona para lograr otro estado superior. Que eso es contrario no solamente al cristianismo, sino a la propia persona. Acuérdense que nosotros hablábamos el otro día de que somos una unidad, nosotros somos un cuerpo, no es que tenemos. Entonces, cualquier cosa de aniquilar una parte para buscar otro estado de conciencia implica una ruptura de la persona. Entonces, es un daño, esa ruptura implica alejarse, digamos, de ese todo con el cual Dios nos creó. Y psicológicamente cualquier escisión en algún momento genera un problema, cualquier ruptura en la integralidad de la persona genera un problema, ¿no? Nosotros somos intelecto, somos voluntad, somos afecto, somos conciencia, somos atención, somos todo eso, y frente, como una unidad, como un todo funcionamos. Cuando alguna de esas partes se rompen y se disocian, la persona empieza a funcionar mal. A veces parte justamente de la ansiedad tiene que ver con esto, que pienso mucho y no me conecto con la parte de mis sentidos. Eso es ansiedad propiamente. Muchas veces lo que suelen hacer este tipo de pseudoterapias o filosofías más de ese orden, de las New Age que se llaman, es justamente lograr un alivio momentáneo, porque es un escape a través de esa ruptura, pero a la larga generan quiebres en la personalidad, y eso lo podemos decir muy bien desde la psicopatología. A la larga, en algún punto, hay un quiebre, porque la persona no actúa en toda su unidad, ¿no? No sé si queda algo... Sí, no, está bien. Yo quiero agregar una cosita, porque está clarísima la respuesta de mi esposa. Pero además, simplemente una mínima observación nada más. El tema del yoga, concretamente, que a veces cuando se practica con toda su filosofía de fondo y produce ese daño que bien señaló Lourdes, obvio, a veces pasa que se usa un pseudo yoga, digamos, que es, digamos, la práctica de la gimnasia solamente, digamos, del aspecto práctico sería como recurso. Y eso, aunque uno puede decir, bueno, inmediatamente quizá no es dañino, quizá no tiene de fondo todo esto, pero por lo menos dos cosas. Una, hay que tener cuidado de todas maneras, por el origen del cual vienen ese tipo de prácticas. Pero además de eso, saber que de entrada son prácticas insuficientes, porque focalizan solamente un aspecto del problema y creen que solucionando ese factor solamente van a resolver el problema total. Y entonces es parcial la solución, no resuelve. Nosotros mencionamos, por ejemplo, la relajación como un factor más de ayuda, pero no es el único. Si fuese solamente eso, como hace yoga, el yoga de gimnasia, digo, es como que exaltan demasiado ese solo aspecto de solución y no el resto. Entonces tampoco, por lo menos, digamos, si no es dañino, es insuficiente. Eso es lo que quería agregar. Ok, otra pregunta, a ver. Ustedes hablaron de la relajación progresiva. Dijeron a Jackson Conson o algo así. Jacobson. ¿Me podrían decir cómo se escribe? Y otra cosa, Sí. yo lo confieso aquí ante todos, qué pena, pero yo tengo ansiedad y mi ansiedad
es, me da por comer. Como incluso escondida, yo creo que de mí misma, porque yo sé que mi ángel de la guarda y Dios me están viendo, pero es algo muy difícil. Un consejo que me puedan dar para poder controlar eso. Gracias. Bien, un poco podríamos decir que ese comer es síntoma de esa misma ansiedad, ¿no? Entonces, necesariamente mejorando los síntomas ansiosos, ya sea la catapulta para mejorar el trastorno alimenticio en este caso, ¿no? Es como, se dan como dos problemas que están asociados, pero que uno genera el otro, ¿no? Entonces hay que en lo posible resolver el trastorno de base, que es la ansiedad, y una vez que ya no tenga, porque muchas veces el comer en exceso, que es algo muy común que lo vemos también, ¿no? Es justamente como un modo, ¿no? De calmar esa inquietud. ¿Se acuerdan que decíamos que uno de los síntomas es la sensación de buscar algo distinto y algo que lo pueda tapar y aliviar rápido? Entonces algunas personas se mueven de aquí para allá, otras personas toman alcohol, otras personas comen en exceso. Entonces el primer medio para lograr es lograr un aplacamiento en la ansiedad. Una vez que se aplaque esa ansiedad y se pueda dominar un poco mejor, se pasa a una segunda etapa de lograr el dominio en este tipo de cosas, ¿no? Un orden en alimentarse, por ejemplo, el cambiar ciertos hábitos, ciertas rutinas, es decir, justo el otro día estaba viendo una persona con un problema similar, entonces me contaba, por ejemplo, que su vida en general transcurre en la cocina, ¿no? Ella estudia en la cocina, convive siempre en la cocina. Entonces, un solo cambio propusimos después de trabajar con la ansiedad, por supuesto, ¿no? Y a la par también, que su vida transcurra en otra parte de la casa, ¿no? Que elimine de su mente el factor cocina, por ejemplo, no digo que sea su caso, ¿no? Pero el cambio de hábito también va produciendo que la persona tenga menos necesidad de recurrir a eso, ¿no? No sé si vos querés Eso claro, obviamente que podemos dar una respuesta más general. Si a usted le parece, después podemos conversar más personalmente, digamos, o particularmente. Pero una respuesta general es la que estamos dando. Coincido con lo que dijo Lourdes. Además, esto de disminuir la ansiedad a veces puede requerir, por ejemplo, medicación, algún tipo de medicina que nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Por eso digo que conviene después hablarlo en particular. Pero bueno, ese es otro factor que hay que tener en cuenta. Y después también que uno tiene que empezar a reeducarse, digamos así, en nuevos caminos para el manejo de la ansiedad. Porque si uno identifica que el recurrir a esto, a la comida, digamos, para una especie de sedante de nuestra ansiedad, algo que nos tranquiliza, que nos calma, entonces si reconozco la ansiedad como causa, tengo que empezar a encontrar nuevos circuitos, incluso cerebrales, de conducta, como respuestas a la ansiedad. Es decir, a partir de ahora, cuando identifico que me empiezo a poner ansioso, aplico otros recursos. Y eso es todo un camino reeducativo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, con esta mujer joven que estábamos ayudando, uno de los recursos, ella contaba, ella estaba por rendir un examen en la universidad y era en el momento estudiando en la cocina, frente a su misma ansiedad, sentía ese impulso de abrir la heladera y comer lo que encontraba. Entonces se le propuso que cada vez que tenga ese impulso, esos nervios, y con mucha situación de estrés, que salga de su casa y vaya a dar una vuelta por su cuadra, por su manzana, en vez de hacer eso. Cuando su ansiedad bajara, que vuelva a la casa, ¿no? Entonces, ella aprendió a relacionar en su mente, en su cabeza, que cada vez que estaba ansiosa iba a la heladera, ¿no? Cuando cortamos ese circuito, pudo mejorar luego la conducta alimentaria. Es un proceso largo, por supuesto, como dice Marcos, que es lograr hacer hábitos, ¿sí? Y a veces el hábito al principio cuesta mucho porque es hacer una fuerza contraria a la que ya venía, ¿no? Es como aprender a caminar en cierto punto, pero a medida que esos hábitos se vayan afianzando, los viejos hábitos van perdiendo de a poquito, muy de a poquito fuerzas, ¿no? Y además, otro tema también que puede haber cuestiones afectivas de fondo más profundas, es decir, a veces sucede que este tipo de fenómenos, incluso la ansiedad misma, se presenta como un signo de alarma en nosotros, como una especie de síntoma. Pero un síntoma es un síntoma no es la enfermedad. Así como la fiebre es un síntoma. Cuando uno tiene fiebre, yo no digo a esta persona le diagnostico de fiebre, no, el síntoma es la fiebre. Hay que buscar dónde está la infección que está produciendo esa fiebre, pero hay que buscar la causa en esa infección. Esa es la enfermedad. Si yo resuelvo la infección, voy a resolver la fiebre.
Lo mismo en este tipo de síntomas. Cuando aparecen estos tipos de síntomas es porque hay de fondo quizá algún problema afectivo o alguna dificultad afectiva más profunda por la historia personal, por las relaciones primeras de afecto que pueden haber influido en mi autoestima, supongamos. Y bueno, son fenómenos que hay que también a veces desenredar para que ya no aparezca este otro síntoma. Bien, y con respecto a la primera pregunta acerca de la relajación de Jacobson, se escribe como suena, Jacobson, ¿no? Igualmente ya le pasamos al padre Fabio, y es muy interesante este tipo de relajación, porque lo que hace nos va haciendo notar cuán contracturados estábamos. Cuando uno lo empieza a hacer, empieza a darse cuenta que en realidad no sabía que tenía contracturado el cuello. Entonces empieza a hacer notar nuestro cuello contracturado y empieza a ayudarnos a ver por contraste cómo es estar relajado. Entonces, frente a cada situación que nos ponemos nerviosos, nos damos cuenta que de pronto nos ponemos duros. Entonces, aprendiendo este método, ante cada evento estresante, frente a un examen, nuestro cuerpo naturalmente ya empieza a ablandarse, por lo tanto ya el primer remedio para la ansiedad es afrontarlo con un cuerpo ya más relajado, ¿no? Es algo por cada grupo de músculos, va tensándolo, va relajándolo, va tensándolo, relajándolo. Entonces nosotros ya mentalmente tenemos incorporado, por así decirlo, cada grupo de músculos que lo podemos manejar mucho mejor, ¿no? No, está bien, no sé si... En consejos muy prácticos y así muy generales, para una persona ansiosa, ¿qué le recomienda evitar? O sea, un ejemplo así, evitar estar sola, ¿no? Digo, por ejemplo. Es paradójico, ¿no? Porque el ansioso por lo general el problema es que evita. El consejo el primero que se me ocurre es no eviten lo que los pone ansiosos. Justamente, de hecho, ese es el tratamiento por excelencia de la ansiedad, que es afronten aquello que les da miedo. Pongan las cartas sobre la mesa, decimos nosotros. Hablen con su ansiedad y hablen en términos de realidad. Es como nosotros siempre ponemos el ejemplo de aquello que nos pone ansiosos, como si fuese una noche oscura en medio de una tormenta con la ventana abierta, y de pronto vemos desde nuestra cama que detrás de la cortina, con la ventana abierta, se mueve algo, ¿no? El ansioso, la persona ansiosa piensa, es alguien que va a atacarme, es una persona que está detrás de la cortina. Entonces, ¿cuál es el modo más fácil? Una persona nerviosa se taparía la sábana, se iría, huiría. Lo que nosotros proponemos es levántese de la cama, abra la cortina y compruebe si era una rama o era una persona. Mejor comprobarlo que vivir con la duda, ¿no? Eso es un poco el tratamiento que se hace con la ansiedad. Confronten los miedos, ¿no? Pónganlos sobre la mesa, ¿no? Eviten evitar un poco. Eso es el primer consejo que se suele dar en la ansiedad, porque justamente la evitación de los problemas, el no querer pensarlos, el evadir ciertas situaciones ansiógenas, decir, bueno, tengo un jefe que es muy aprensivo y me cuesta mucho ir al trabajo, entonces en mi cabeza hago todos los caminos cerebrales y todos los caminos donde puedo ir para esquivar a mi jefe, entonces voy a esta oficina, a este horario, al café para no encontrármelo. Entonces eso termina haciendo que ir al trabajo sea cada vez un problema mayor. Entonces la idea es esta, vaya al trabajo y no busque evitar a su jefe, encuéntrelo, tolere la ansiedad, tolérenla, porque la ansiedad tiene una característica muy particular,